Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Asociación Tucuy. Como saben ustedes, somos un grupo de profesionales motivados e inspirados por transformar nuestra sociedad a partir de la difusión de temas que son importantes para el quehacer de nuestra sociedad. En esta oportunidad vamos a desarrollar esta conferencia titulada Creencias falsas y verdades acerca de la creación de la riqueza. Y quisiéramos, antes de dar pase a nuestro expositor del día de hoy, hacer una muy breve reflexión respecto al tema. Hay un dicho popular muy conocido por nosotros que dice, tanto tienes, tanto vales. En un mundo en el cual todos están corriendo una carrera a veces desenfrenada por crear riqueza y por tener riqueza, merece la pena reflexionar acerca de cuáles son las verdaderas motivaciones que deben inspirarnos a crear riqueza. ¿Es la riqueza acaso el fin en sí misma? ¿Es acaso la riqueza un medio? ¿Qué debe ser realmente la riqueza? En un mundo donde hay desigualdad, en el cual hay unos pocos que tienen mucha riqueza, hay muchos que no tienen riqueza, ¿cuáles son esos factores que determinan realmente la creación de riqueza? ¿Qué debe ser aquello que nos inspire a crear riqueza? ¿Cuáles son esos valores que debieran ser aquellos que sustente de una manera sana la creación de riqueza? A partir de esta pequeña introducción, quiero presentar a nuestro expositor el día de hoy, el ingeniero Luis Pérez Godoy. Él es catedrático universitario, él es especialista en gestión de proyectos y con una amplia experiencia en temas de gestión empresarial, gestión de proyectos y también cátedra universitaria. Así que es un privilegio para nosotros, para la Asociación Tucuy, tenerlo con nosotros en esta tarde al ingeniero Luis Pérez Godoy. Luis, te damos la más cordial bienvenida y te dejamos para que puedas dar inicio a esta conferencia. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes con todos. Muy agradecido por su presencia. Y bueno, Gerardo comentó, ¿no? Que hay algunas creencias como esta, tanto tienes, tanto vales, y asimismo hay algunas otras creencias que pululan en nuestra mente, que viene desde nuestros padres o desde el colectivo, ¿no? Desde la sociedad donde hemos crecido, ¿no? Entonces, permítanme ahora compartir pantalla. Tito. Listo. Entonces, el tema de hoy son creencias falsas y verdades acerca de la creación de riqueza. Y bueno, vamos a tratar, como introducción, vamos a hablar acerca de algunas creencias acerca de las riquezas. Y bueno, vamos a tocar otros puntos, ¿no? La espiritualidad de las riquezas, ¿ya? Aunque no lo crean, hay un asunto espiritual en el tema de las riquezas. Luego, ¿cuál es nuestra relación con las riquezas? ¿No? O sea, cada uno de nosotros, ¿cómo nos relacionamos con las riquezas? Y el tercer punto, buenas prácticas para generar riquezas, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Y en este caso tenemos una actividad en la que ruego su participación de todos ustedes. Ya van a acceder a este enlace Menti. Voy acá a compartirlo por el chat. O también lo pueden ustedes escanear con el QR. Y ahí pueden entonces acceder para responder, enviar sus creencias, lo que ustedes han oído o lo primero que se le viene a la cabeza acerca del dinero, acerca de las riquezas, acerca de los ricos, acerca de los impuestos, lo que se le venga en mente, eso inmediatamente usted envíelo, ¿ya?
para que entonces podamos ir viendo cuáles son esas riquezas, ¿no? Vamos a dedicar unos 4 minutitos para esto, para entonces tomar, ¿no? Tomar este, esta evaluación, ¿no? Esta evaluación de lo que nosotros mismos también estamos creyendo acerca de lo que son las riquezas, o lo que es el dinero, y entonces lo vamos a poder ir viendo aquí en pantalla. Ajá, muy bien, muy bien. Materialista, vacíos en el alma. Excelente, excelente. Vaya colocando usted, ¿no? Puede ser una frase también, no solo una palabra. Vaya usted colocando bienes, ajá, ingreso, poder. Bienestar. Ah, qué interesante, muy bien, muy bien. Llega usted colocando creencias. Riqueza para hacer el bien, muy bien, muy bien. Siga colocando. Siga colocando usted. Es indispensable el dinero. Ajá, muy bien, muy bien. Siga usted colocando ahí en el Menti. Acceda al enlace y vaya colocando sus ideas. ¿Tanto dinero para qué? Ahí está. Pocas preocupaciones. Ah, interesante. Pocas preocupaciones. Vaya colocando sus ideas acerca de el dinero y los bienes y los ricos. Y también puede incluir el tema de los impuestos, el tema de dar dinero a los pobres. Vaya colocando usted. Vaya colocando. A los que recién ingresan, ahí hay un chat, en el chat, perdón, estoy enviando un enlace para que usted coloque frases, ¿no? De creencias acerca del dinero, acerca de las riquezas. Son para compartir. Ahí está, muy bien. Sigue usted colocando. Lo primero que se le viene a la cabeza acerca del dinero. Esfuerzo. Ah, muy bien. El dinero es esfuerzo, conocimientos. Ok, muy bien. Siga colocando sus ideas.
Siga colocando sus ideas. Muy bien. Entonces, vamos a continuar a partir de lo que aquí ustedes han colocado, ¿no? Más dinero es la solución. Ajá. Invertir es riesgoso. Ahí está, son algunas ideas. Pocas preocupaciones, o sea, el dinero nos ayuda a tener pocas preocupaciones, es una creencia. El dinero lo es todo, algunos piensan así. Es un asunto materialista, también han colocado. Sí, hay esa creencia y ese pensamiento, ¿no? El dinero está relacionado con el ingreso. ¿Tanto dinero para qué, no? Algunos dicen, bueno, ¿tanto dinero para qué? ¿No? Si doy, no recuperaré. Dinero es poder, ¿no? Muy bien, muy bien. Han colocado unas interesantes respuestas. Y ahora entonces vamos a ir reflexionando acerca de estas creencias que han estado colocando aquí y vamos a volver a la PowerPoint y vamos a empezar hablando de la espiritualidad de las riquezas. ¿No? Bueno, una creencia es, ok, ¿quién tiene la riqueza? ¿No? ¿Quién tiene la riqueza en el mundo? Hay unos pocos, ¿no? Y Gerardo también lo había comentado, hay unos pocos. Las élites, ¿no? Las élites son dueñas del mundo. Las élites a través de las multinacionales, a través de instituciones financieras, entonces tienen el control, ¿no? Son los dueños. Pero vayamos a un libro de antigua sabiduría, y este libro de antigua sabiduría dice lo siguiente. Dice que, ay, perdón, se me fue uno más. Voy a retroceder. Ahí está. Nos dice quién es el dueño de las riquezas, ¿no? ¿Quién es el dueño de las riquezas? Ya había escrito David en el libro de Salmos, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los habitantes le pertenecen. El Señor Todopoderoso dice también, el oro y la plata son míos. Miren qué interesante, ¿no? Hay un dueño, que en este caso es el creador, pero las personas, ¿no? Pueden arrogarse esa propiedad y creer que tienen todo el derecho de hacer lo que quieren con esta propiedad, ¿no? Con esto oro, con la plata, con las riquezas del mundo, ¿no? Y aún modificar políticas hacia las naciones para mantener el control de esa riqueza, ¿no? ¿No? El oro, por ejemplo, hasta en estos últimos días ha estado subiendo de precio porque ha estado comprándose mucho, dadas las situaciones y decisiones del gobierno de Trump. Entonces, pero finalmente, ¿el dueño quién es? Debemos tener la claridad de que el dueño de todas las riquezas es Dios. Y entonces, eso, ¿cómo nos pone a nosotros? ¿En qué condición nos pone? Nos va a poner en la condición de administradores, ¿no? Ahora, si somos administradores, ¿administradores para qué? Entonces pasamos a un segundo punto, algo que también es muy importante. Resulta de que cada uno de nosotros que venimos a este mundo vamos a tener un propósito. Miren lo que dijo Jesús, ¿no? En el Evangelio de Juan. Dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es interesante, ¿no? Porque a veces hay la creencia de, bueno, soy pobre y seguiré siendo pobre, no soy merecedor de tener más, ¿no? ¿Para qué disfrutar? En esta vida se viene a sufrir, ¿no? ¿Tanto dinero para qué? ¿No? Bueno, y los ricos son corruptos, ellos pueden que tengan dinero, ¿yo para qué, no? Pero esa creencia contrasta con esto, ¿no? Mira lo que dice en Efesios. Somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar buenas obras que Dios ya planeó de antemano, para que nos ocupáramos de ellas. Miren qué interesante, ¿no? Es decir, que hay un propósito, hay una visión. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, tenemos una inquietud hacia algo, algo que anhelamos.
Queremos alcanzar una visión. Esa es una semilla que Dios te ha puesto, ¿no? Claro, siempre que la visión sea algo que agrega valor a la sociedad, algo que agrega valor a la comunidad, ¿no? Porque si la visión de alguno es, bueno, quiero hacer un cartel de narcotráfico el más grande, entonces eso ya es más bien restarle valor a la sociedad, dañarla, y eso ya no viene de Dios. Pero si tienes algo que es positivo, algo que tú quieres hacer, que te inquieta en tu corazón, esa semilla, esa visión que tienes ahí, o que la tuviste y ahora de repente la perdiste, pero eso que está ahí, o que estuvo ahí, y que es bueno, eso viene de Dios. Hay buenas obras que Dios preparó de antemano para que puedas ocuparte de ellas. Entonces, nos ha puesto aquí para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿no? Es decir, ok, o sea, sí podemos tener una vida enriquecida y una vida que entonces dé un fruto, cumpla un propósito, ¿no? Y eso entonces nos lleva al siguiente pensamiento. Hay una idea falsa, por ejemplo, que dice, no hay suficiente dinero para todos. El dinero no crece en los árboles. Y entonces a veces estamos con un pensamiento así, que ese es el pensamiento de escasez. Y a veces nuestro hijo nos pide algo, nuestra hija nos pide algo y le decimos no hay. Y ese niño, esa niña crece con esa idea de tantas veces que le hemos dicho no hay dinero para esto. Crece con la idea que no hay dinero y que, bueno, no puedo lograr algo que quiero porque no hay dinero. Y entonces, de alguna manera, nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a nuestros hijos porque nos autolimitamos en alcanzar nuestros sueños. Pero algo bien poderoso que también viene de parte de Dios. Dice, recuerda siempre que el Señor tu Dios es el que te da el poder para obtener riquezas, ¿no? O sea, hay una capacidad que Dios nos da para hacer riquezas, ¿no? Salomón había escrito, el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes. Significa que tiene una persona una capacidad de hacer bien su trabajo, de generar riqueza y de inclusive incrementar su capacidad de hacer riqueza. Ahora, ¿qué vemos aquí en el lado derecho? En el lado derecho vemos que el propósito está conectado con la capacidad de crear riquezas, ¿no? Vemos aquí cuatro ámbitos que entonces están relacionados con cómo es que podemos generar riqueza, ¿no? Podemos generar riqueza a partir de lo que hacemos bien, ¿no? Si algo hacemos bien, entonces podemos generar riqueza. Si eso lo unimos a lo que amamos, es decir, nos gusta hacerlo, nos sentimos muy cómodos como pez en el agua haciéndolo. Por ejemplo, a mí me gusta enseñar. Entonces, estoy muy cómodo haciéndolo, me gusta. Entonces, lo que haces bien, juntas con lo que amas. Y si eso lo juntas con lo que el mundo necesita, es decir, hay una necesidad que debe ser satisfecha, por lo tanto, si tú entregas eso, eso lo va a valorar las personas, lo van a valorar clientes, lo van a valorar aquello que necesita recibir ese servicio o ese producto. Y si además eso lo unes porque también te lo van a poder pagar, uniendo estas cuatro dimensiones acerca de la generación de riqueza, estás cumpliendo tu propósito, ¿no? Tú encuentras tu propósito cuando logras hacer estos cuatro. Haces algo muy bien, lo amas, el mundo necesita eso que tú haces y finalmente te paga. Entonces, cuando nosotros queremos lograr algo, o nuestros hijos, más bien hay que decirle, ok, está bien, entonces ahora hay que pensar cómo lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer para incrementar este ingreso, alcanzar este dinero que necesitamos para lograr esto? ¿No? Podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una verdad espiritual que dice, Dios nos ha dado capacidad para hacer riquezas. No echemos la culpa a otros, o sea, nosotros somos responsables de poder generar.
¿no? Está todo difícil, seguramente, mas también cuando está todo difícil hay necesidades insatisfechas, no solo tuyas, sino de otras personas. Y ahí donde hay necesidad insatisfecha, puede haber entonces la probabilidad de un servicio o un producto que puedes hacer. Entonces se dice que las crisis son momentos de oportunidad, son momentos en que las riquezas cambian de mano, porque alguno en la crisis cae su riqueza y otros en la crisis incrementan su riqueza. En la pandemia vimos negocios que prosperaron, ¿no? Tal vez el negocio de mascarillas, el negocio de el delivery, el negocio de este, lo que es trabajo remoto, ¿no? Educación remota. Entonces, ok, en una crisis pasa eso, porque siempre hay necesidades. Entonces siempre hay oportunidad de satisfacer necesidades, ¿no? Dios nos ha dado capacidad de hacer riquezas. Entonces primero hay que creerlo y luego hay que aplicarlo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo genero riqueza? ¿Dónde está esa necesidad que puede ser satisfecha y que yo la puedo hacer? Cumpliendo mi propósito. Entonces, hay una dimensión espiritual de las riquezas y ahora tenemos que comentar que, sabiendo esto, que Dios es dueño de todo, que Dios nos ha dado un propósito que cumplir, un propósito bueno que cumplir aquí en esta vida, y además sabiendo que tenemos capacidad para generar riqueza, ¿cómo eso lo internalizamos? ¿Cómo entonces debe ser nuestra relación con el dinero? Y la relación con el dinero tiene mucho de emocional, tiene mucho de, ¿no? Ok, lo que siento, ¿no? Y una de las cosas y uno de los peligros, ¿no? Que Jesús advierte es que debemos evitar no caer en el peligro de amar a las riquezas antes que a Dios, ¿no? Porque el amor por el dinero causa toda clase de males. Esta frase de alguna manera se ha tergiversado, o sea, se ha cambiado por el dinero causa todos los males, ¿no? Esa es una creencia falsa, ¿no? Cuando dicen el dinero causa todos los males, bueno, pues ya mejor no acumulo dinero, pues no. Mejor me quedo como estoy, allá, esos corruptos, esos ricos, esos que están ahí en las altas esferas, esos son corruptos, ¿no? Entonces, si tenemos ese pensamiento, no vamos a querer incrementar nuestra riqueza, no vamos a querer. Y si de repente llega riqueza, la vamos a rápidamente deshacernos de ella. ¿Por qué? Porque en el subconsciente dice, el dinero es malo, entonces, bueno, si es malo, no lo quiero tener. Y subconscientemente, ¿no? Nos saboteamos y votamos aquello que pudo haber llegado a nosotros. Pero no es el dinero lo que es malo, es el amor por el dinero. El que ama el dinero, entonces, ¿no? No ama, como dice el siguiente texto, ¿no? No ama a Dios primero, más bien lo aborrece, ¿no? Y si es su familia, también, ¿no? ¿Cuántas peleas por herencia hay, ¿no? ¿Cuántos conflictos por herencia? Por el amor al dinero. Pero no, más bien lo que Dios dice es ama a Dios y no a las riquezas. O sea, tu prioridad es Dios, ¿no? Porque, ok, tener riquezas no es malo, pero ¿qué es lo que es malo? Lo que es malo es qué cosa hay en tu corazón. Como dice el tercer texto, ¿no? Necio. Esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Entonces aquí este hombre avaro estaba acumulando cosas para sí mismo, no compartía con nadie, era para solo para él nomás, ¿no? Guardaos de toda avaricia, dice Jesús, ¿no? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, no se trata de poseer. Hay un, lo dijo hace un rato Gerardo, ¿no? Tanto tienes, tanto vales. Esa es una creencia que está en algunas personas, en el colectivo, ¿no? Está dando vueltas. Y algunas personas lo creen. El dinero no lo es todo en la vida. La gente se acerca a mí solo por mi dinero.
Cuando hay estos pensamientos, entonces el avaro quiere seguir acumulando y no compartir, ¿no? Para él solo. Pero lo que Jesús dice, no hay que acumular tesoro para sí mismo, más bien hay que ser rico para con Dios, ¿no? Algo interesante pasó con el caso del joven rico que le hace la pregunta a Jesús y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos, ¿no? Y ya los conoces. Sí, 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 los he guardado desde mi juventud. Pero ¿qué más me falta? Le dice el joven rico. Bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y lo que pasó con este joven rico es que se fue triste. Y uno dirá, ah, ya, pues entonces, claro, ser rico es malo, ¿no? Porque claro, lo aleja de Dios, uno piensa, ¿no? Pero si te pones a pensar, y esto varios estudiosos lo han comentado, Jesús no le estaba pidiendo algo que él mismo no había hecho, ¿no? Ahí en la parte de abajo dice, Jesucristo, aunque era rico, se hizo pobre por amor de ustedes, para que mediante su pobreza se enriquecieran ustedes. Entonces Jesús le estaba pidiendo a este joven rico, mira, haz lo que yo hice, ¿no? Yo era rico y le di todo a los pobres y ahora estoy haciendo el ministerio del reino, ¿no? Predicando el evangelio. Pero no, este otro joven rico, porque en este caso estábamos hablando de un joven rico que fue Jesús y el otro joven rico que no quiso seguirle, ¿no? ¿Por qué? Porque amaba las riquezas. Entonces es interesante, ¿no? Es interesante esto que aconteció. ¿Por qué? Porque la prioridad de este joven era la riqueza. Pero nosotros debemos entender de que debemos primero amar a Dios y no a las riquezas, ¿no? Cuando nos apegamos a la riqueza, cuando la riqueza se pierde, ¿qué sucede? Las personas se angustian, algunas se suicidan, pero así no debe ser, pues, ¿no? Porque no debes amar a Dios. ¿Qué más? Otro tema de emociones. Debes confiar en Dios y no en las riquezas, ¿no? Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas. Son inciertas, claro. Vino una crisis y lo que, a ver, muchas personas justo antes de la pandemia habían invertido en algunos negocios y entonces con la expectativa de que prosperen, y viene la pandemia y cierra todo, y esos negocios se cayeron. Entonces, las riquezas son inciertas. Pasa algo, ¿no? Imagínense hace algunas semanas el incendio en Los Ángeles, ¿no? Personas con propiedades que eran de mucho costo, de mucho valor y totalmente quemadas y no podían estar aseguradas porque era pues un tema muy grande y todas las aseguradoras ya no cubren. Entonces perdieron, ¿no? Las esperanzas son inciertas, las riquezas son inciertas, perdón. Pero dice más bien, pon tu confianza en Dios, que es el Dios vivo, que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Interesante, ¿no? A veces tenemos la falsa creencia, bueno, no merezco esto, ¿no? Porque hay gente pobre y entonces, ¿por qué yo voy a tener esto? Pero en realidad Dios te ha dado cosas y además da en abundancia para que disfrutemos. Más también hay una responsabilidad, hacer el bien, ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Porque no todo lo que tú recibes, todo es para ti, sino eso es avaricia. De todo lo que tú recibes, hay parte que es para que des, ¿no? Hay parte que es para que des. Porque tu esperanza está en Dios, ¿no? Inclusive el apóstol Pablo dice lo siguiente, ¿no? Yo estoy entrenado para todo, para estar harto y para pasar hambre, para nadar en la abundancia y para vivir en estrechez, ¿no? Qué interesante, o sea, eso nos habla de que en la vida hay temporadas, no se trata de que, ah, ya tengo riqueza y la seguiré teniendo y hasta el fin de mis días y normal, ¿no? O sea, rico y más rico.
Pero en la vida hay temporadas. Hay temporadas de abundancia, hay temporadas de escasez. En la vida hay momentos, pues, ¿no? Momentos difíciles y momentos en donde estamos bastante bien. Y en todos esos momentos hay que confiar en Dios. Si estamos pasando por un desierto, vamos a confiar en Dios que Dios nos va a ayudar. Pero pasa ese tiempo y viene otro tiempo, que es el tiempo donde hay más, donde también podemos abundar en generosidad, ¿no? No para acumularlo y quedarlo con nosotros, como el avaro del que vimos hace un momento, sino recibimos y también damos, ¿no? Inclusive hay momentos en que Dios te pide a ti, da esto, y puede ser algo muy grande, muy importante, muy significativo, como cuando Jesús le dice al joven rico, da todo, ¿no? Pero también hay una promesa y Jesús lo dice, ¿no? En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, ¿no? Y en la edad futura, la vida eterna. Entonces, miren lo interesante que dice, ¿no? O sea, puedes haber dejado cosas, pero recibes 100 veces más en esta vida. Acá hay una frasecita con persecuciones. ¿Qué significa eso? Que las personas que hacen, ¿no? Comunican, las personas que difunden el Evangelio, ¿no? Entonces, pueden ser bendecidas por Dios con más riquezas. Sin embargo, no va a dejar de haber oposición, no va a dejar de haber obstáculo, inclusive algunas injusticias, ¿no? Eso se llaman las persecuciones. Cuando hay injusticias contra los creyentes por eh, seguir difundiendo, ¿no? La verdad del Evangelio. Eso pasa, ¿no? Sin embargo, temporadas, como les digo acá, hay temporadas donde hay abundancia y temporadas donde hay escasez y hay que estar entrenado. Y ese entrenamiento es un entrenamiento espiritual por la comunión con Dios y emocional. Tienes que ser paciente, tienes que ser paciente. No te asustes, no te angusties. Dios tiene todo bajo control. Como lo vimos al inicio, Él es dueño de todo. ¿Y qué más respecto a nuestra relación con la riqueza? El hecho de dar, ¿no? Ahí, dar, uy, esa es una de las cosas difíciles, ¿no? Dar. Por ejemplo, como Jesús dijo en un momento, ¿no? Le hacen la pregunta acerca del impuesto, ¿no? Y Jesús hábilmente pide una moneda y les pregunta, ¿y quién está aquí en la moneda? Es el César, le dice. Bueno, denle a César lo que es de César, paguen los impuestos, ¿no? Paguen los impuestos y denle a Dios lo que es de Dios también, ¿no? Den la ofrenda, den el diezmo. Y entonces uno dice, pero si doy voy a tener menos, ¿no? Si doy voy a tener menos. Bueno, en realidad hay beneficios de pagar impuestos. Hay una formalidad, ¿no? Los que entonces promueven este tema de la formalización nos dicen que si tú pagas tus impuestos, vas a tener, ¿no? Un récord y luego puedes ir a un banco y el banco al ver tu récord de pagos de impuestos, entonces te puede dar crédito. No eres un desconocido. Uno de los aspectos que comenta en el Misterio del Capital Hernando de Soto, ¿no? Es el hecho de que hay personas que tienen propiedades y tienen negocios, pero que no están formalizados, y por no estar formalizados, entonces no están en el circuito económico, no están en el circuito del crédito, y no pueden crecer fácilmente porque crecerían mucho mejor si pueden obtener un préstamo, ¿no? Para hacer crecer sus negocios. Pero pagas impuestos, tienes un registro, y si tienes un registro, lo puedes presentar al banco. Y mira, yo soy cumplido con mis impuestos, cobro alquileres, ¿no? Vendo esto y tengo impuesto a la renta, acá está mi reporte, y entonces hay un beneficio, accedes a créditos. Así que no está mal, está bien.
Y cuando le das a Dios, también, ¿no? Es bueno porque recibes también bendición, ¿no? Y cuando das al necesitado, como dice aquí, dar algo al pobre es dárselo al Señor. El Señor sabe pagar el bien que se hace, ¿no? Cuando tú eres bueno y das sin esperar que vas a recibir, Dios sabe eso y te bendice y te da más. Dios te da más para que sigas siendo una persona generosa, ¿no? Entonces, nuestra relación con el dinero, ¿no? Esa relación emocional, o sea, el desapego que debemos tener y la capacidad de desprendimiento que debemos de tener. Y ahora hablemos de buenas prácticas para generar riquezas. Bueno, primero hay que adquirir sabiduría y, por supuesto, incrementar nuestra valentía para crecer. Hubo una parábola en la cual un hombre negociante que se iba lejos le entrega sus bienes a sus tres mayordomos, ¿no? Pues podemos decir, bueno, tres administradores, tres brokers en nuestro lenguaje actual, ¿no? Y a uno le dio 5 talentos, a otros dos y a otro uno conforme a su capacidad, ¿no? Miren qué interesante. O sea, él identificó la capacidad de cada uno de estos administradores y le da, pues, ¿no? A cada uno, porque dice ya, estos pueden hasta tanto, ¿no? Y un talento es un equivalente aproximado a $600.000, ¿no? Entonces, al primero le dio como 3 millones de dólares, ¿no? Al segundo como 1.200.000 dólares y al tercero le dio solo $600.000, ¿no? Y entonces, cuando ya retorna para entonces recibir, pues, ¿no? Sus bienes más el beneficio que se ha obtenido de parte de estos tres administradores, los dos primeros le entregaron lo que era suyo más el 100% de rendimiento. Interesante, ¿no? O sea, el primero que tenía más capacidad le dio 100% y el segundo también le dio 100%. Y uno dice, wow, ¿cómo pasó esto? Seguramente el segundo, yo pienso, hipotetizo, que se juntó con el primero y le dijo, enséñame, ¿cómo haces tú para obtener 100% de rendimiento? ¿No? Enséñame, quiero aprender, ¿no? Como que tú vas a ser mi mentor, algo así, ¿no? Quiero aprender de ti. Y la mentoría es algo que te vale, ¿no? Te vale que tú te capacites, vale que tú leas, compres libros, escuches podcasts, vayas a conferencias, o también, ¿no? Contrates a un mentor, ¿no? Eso ya es más caro, pero cuando ya vas creciendo vas a poder hacerlo, ¿no? Ahí en el lado derecho vemos Warren Buffett con Bill Gates, ¿no? O sea, Warren Buffett era su mentor. Pero entonces, necesitas aprender sabiduría, adquirir sabiduría, ¿no? Saber más cómo administrar el dinero. Eso es válido. Pero hay que ser valiente también, ¿no? Porque claro, hay riesgos, ¿no? Pero si tienes miedo, como le pasó al tercer mayordomo, tienes miedo y no haces nada, mire, escondió su dinero en la tierra, dice. Y le dice, siervo malo y perezoso, le dice, ¿no? ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Ni siquiera eso, ¿no? O sea, tenía capacidad por lo menos para hacer eso, pero hasta eso le dio miedo. No quiso aprender, no quiso juntarse con los otros dos, ni siquiera lo más básico de meterlo al banco hizo, se paralizó por el miedo y entonces no hizo nada, ¿no? No hizo nada. Entonces, finalmente, es reprendido, ¿no? Es reprendido, inclusive aquel dinero que se le había encomendado, ya se lo quitan y se lo dan al administrador que dio de rendimiento 10 talentos, ¿no? Porque un inversionista hace eso, ¿no? Donde hay mejor rendimiento, ahí lo coloca, ¿no? Bueno, afortunadamente podemos aprender, ¿no? Robert Kiyosaki, con su libro Padre Rico, Padre Pobre, y otras obras que tiene, ¿no? Como ejemplo, El cuadrante de flujo de dinero. Y hay un juego que se llama el juego del cash flow, que afortunadamente, siendo él generoso, ha puesto en línea su juego de manera gratuita, ¿no? Acá está el enlace del juego de cash flow. Este juego te enseña, ¿no? Cómo
trabajar los estados financieros y cómo adquirir activos, ¿no?, que te permitan obtener flujos de dinero, eh, flujos residuales de dinero, ¿no? Vamos a ver un ratito más de eso, pero este juego realmente es bueno porque va entrenando tu cerebro a habituarse a asumir ciertos riesgos y aprender, ¿no? Aprender cómo funcionan estas reglas de incrementar el flujo de dinero. Pero entonces, ahora veamos una segunda buena práctica. Debemos ser excelentes en generar valor para satisfacer necesidades, ¿no? José era uno de los hijos de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob, y él tuvo una visión, la visión de que iba a liderar, y que iba a liderar inclusive sobre sus hermanos. Bueno, los hermanos, celosos, le hicieron una trampa y lo vendieron como esclavo a los egipcios. Y Potifar fue un primer amo y José, que era una persona que estaba claro en la visión que quería alcanzar, aprendía. Y aprendió a administrar. Y era tan buen administrador y Dios lo ayudaba, de manera que Potifar lo puso sobre todos los bienes de su casa, ¿no? Y era pues, lo hacía abundar los bienes los bienes de Potifar, ¿no? Luego vino la trampa de la esposa que quería pues algo con José y José, por supuesto, se mantuvo íntegro, así que lo difamó y terminó en la cárcel. Y en la cárcel José, entonces, también, ¿no? Se lleva bien con el jefe de la cárcel, con el alcaide, y administra ciertas cosas. Y en un momento entonces también interpreta un sueño de uno de los presos, que era el copero del faraón. Pasado cierto tiempo, el copero es liberado y Faraón tiene un sueño. El copero se acuerda de que José sabía interpretar sueños y lo llaman, ¿no? Faraón le dice, bueno, ¿qué significa mi sueño? Tendrás 7 años de abundancia, tendrás 7 años de escasez y necesitas poner, ¿no?, una persona que administre y que acumule por 7 años la abundante riqueza que habrá, que lo coloque en almacenes en diversas ciudades, y etcétera, etcétera. Y cuando vengan los 7 años de escasez, entonces que lo pongan a disposición del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces José siguió aprendiendo, Dios le ayudó definitivamente, pero lo importante es que entendió, hay una necesidad y ante esta necesidad tenemos que dar una propuesta, una solución. Faraón y su corte dijeron, no hay nadie más sabio que tú estarás a cargo. Así es como puedes crecer, generando valor. En el lado derecho, miren ustedes, ¿cómo te haces excelente satisfacer necesidades? Te haces excelente cuando conoces a tu cliente. Esas personas que entonces, ¿no?, tienen alguna situación, necesitan resolver un problema, necesitan algún tipo de producto o servicio, y en tu lado tú lo elaboras, tú desarrollas ese producto o servicio que va a satisfacer esa necesidad, ¿no? Y inclusive hay efectos sobre emociones, ¿no? Este cliente busca ciertas alegrías, quiere evitar ciertas frustraciones y tú le vas a añadir a ese producto el componente de la experiencia, ¿no? Creadora de alegría, aliviadora de frustraciones. Y de esa manera creas una propuesta de valor sólida que tu cliente va a apreciar y dice, oye, qué interesante esto, ya, yo lo quiero, te lo va a comprar. Te lo va a comprar porque estás dando una satisfacción a su necesidad. Tienes que hacerte excelente, entonces, en satisfacer necesidades. Tienes que explorar. Hay necesidades por todos lados. Tienes capacidad de crear riqueza por todos lados, ¿no? Si no, grandes negocios no saldrían, ¿no? Siempre hay empresas que tienen una propuesta de valor interesante. Uber, Netflix, ¿no? Que antes, pues, no era así como se hacía, pero ahora se hace así. Entonces, sí hay maneras, ¿no?, de ser excelente en generar valor para satisfacer necesidades. Otra buena práctica, incrementa tu patrimonio y elimina malas deudas, ¿no?
Que si usualmente lo que está sucediendo en las personas que tienen pocos ingresos es que lo que ingresa inmediatamente lo gasta y se quedan casi sin nada para fin de mes. Pero ¿cuál es la buena práctica? Ahorra un poco para adquirir activos. Ahorra y en algún momento adquiere, ¿no? Adquiere un activo que luego te va a incrementar ingresos, ¿no? Por ejemplo, una persona dice, bueno, yo compré esas maquinitas de vending que, por ejemplo, venden caramelos, venden esas cositas así en las puertas de las tiendas. Y esa maquinita está ahí, ¿no? Trabajando todo el día, ¿no? Todo el tiempo que esté abierta la tienda y las personas compran en la maquinita. Y entonces, semanalmente, quincenalmente, la persona va y recoge el dinero y recarga la máquina de vending. Es un activo, por ejemplo, ¿no? Que te va dando ingresos residuales. Esos ingresos residuales se incrementan a tus ingresos y entonces vas a estar cada vez con más ingresos. Pero lo importante también es que elimines malas deudas. ¿Qué son las malas deudas? Son deudas que, por tarjeta de crédito, por restaurantes, por diversiones, ¿no? Esa es una mala deuda. Una buena deuda es que compres de repente un auto y lo alquilas. Ya, entonces el alquiler empieza a darte ingresos. O sea, es una deuda para adquirir un activo. Esa es una buena idea. Pero esa es una deuda que te la consumes y no te da nada, entonces no te conviene, ¿no? Entonces hay buenas prácticas, ¿no? Calcula siempre, ¿no? No hagas un negocio por emoción, sino haz el cálculo pausadamente, con paciencia, y busca la manera de incrementar tus ingresos para pagar tus deudas malas, ¿no? Hay un ejemplo ahí de una viuda que el profeta le dice que te presten todos tus amigos y vecinos todas las jarras vacías que puedan y ese aceite que tienes en casa úsalo para llenar todos esos frascos. Luego lo vendes y pagas tus deudas, ¿no? Porque las deudas malas hay que cerrarlas, ¿no? Y la última buena práctica de hoy es invertir para tener libertad. ¿Libertad de qué? De cumplir tu propósito, ¿no? No es libertinaje para hacer lo que se me antoja, sino libertad para cumplir tu propósito que habíamos visto al inicio, ¿no? Y hay un consejo de Robert Kiyosaki, ¿no? Respecto a las 4 maneras de generar ingresos, ¿no? En el lado izquierdo está, digamos, la manera de ingresos lineales, ¿no? Es decir, el tiempo que le doy me permite generar un ingreso, ¿no? Como empleado, trabajo para otro, como autoempleado, trabajo para mí, pero estoy solo. Y si me ausento, entonces el negocio no camina, ¿no? Tengo un restaurante donde yo cocino, yo limpio, yo hago todo, y entonces si me enfermo, el restaurante se cerró, ¿no? Entonces el autoempleado es una buena idea, pero también debe ser temporal. Lo mejor es pasarte al lado derecho. En el lado derecho, como dueño de negocio, entonces desarrollas un sistema, adquieres un sistema, tienes un equipo de personas que trabajan para ti y entonces el negocio va creciendo, el equipo va creciendo y tu tiempo ya se hace más flexible, ¿no? Como dueño de negocio puedes lograr sueños, sueños de impacto en la sociedad, ¿no? Y el cuadrante de inversionista es cuando ya lograste acumular un cierto dinero y lo puedes invertir en otros negocios que permitan darte ingresos residuales, ¿no? Aquí hay una libertad de tiempo fenomenal para lograr trabajar en lo que te guste, ¿no? Si quieres trabajar, lo ideal es siempre seguir trabajando, ¿no? Porque si no trabajas en tu propósito, entonces también empiezas a morir, como dicen los psicólogos, ¿no? Siempre dedícate a tu propósito aunque tengas mucho tiempo. 3% de la población tiene ingresos residuales, ¿no? Y posee el 97% del dinero. Bueno, tratemos de irnos al lado derecho para tener entonces esa libertad, ¿no? Y enseñemos a las personas a ir saliendo de un lado hacia el otro, ¿no?
La idea no es toda la vida dedicarnos a ser empleados. ¿Y cuál es la buena práctica que nos permite ahorrar? La buena práctica que nos permite ahorrar es del dinero que ingresa cuando estamos en el lado izquierdo, un 10% para dar, 60% para nuestros gastos corrientes, todo lo que es alimentación, ¿no? Todo lo que es necesidades de la familia. Gustos, 5%. ¿Qué significa esto? Que, ok, aquello que te gusta, date 5% para ti. Dalo, dalo, es importante porque ya lo vimos hace un rato, ¿no? Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, ¿no? Si solo te dedicas a pagar, a pagar, a pagar y tú no disfrutas, entonces no tienes una vida, pues, no, no es una vida abundante, ¿no? Y el resto son inversiones, miren, 5% en aprendizaje, cómo aprender a administrar, a generar más, educación financiera. Un 10% inviértelo en capital, en activos, una propiedad o inviertes en tal vez acciones, inviertes tal vez en un libro que luego te va a dar regalías, ¿no? Todo tipo de activo que te pueda dar ingresos residuales. Y un 10% lo puedes dedicar a inversiones de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, inviertes en compra-venta de instrumentos en la bolsa de valores, compra-venta de automóviles, compra-venta de alguna mercadería, ¿no? Para ir incrementando lo que es tu sueldo. Hasta que llegue el momento en que estos ingresos pasivos o estos ingresos residuales sean mayores que tus gastos y puedas darte el lujo de ya no tener un empleo, ya no ser empleado, ¿no? Ya puedas estar enteramente en el lado derecho. Bueno, conclusiones. Dios, que es dueño de todo, que es dueño de todo, tiene planes para ti. Planes para tu bienestar, para darte un futuro lleno de esperanza. Ese futuro de esa visión que Dios puso en tu corazón, ¿no? Yo el Señor lo afirmo, es una verdad espiritual de parte de Él, ¿no? Luego, la segunda conclusión, las prioridades. Busca primero el reino de Dios por encima de todo, lleva una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Tendremos recursos, tendremos provisión. Aunque haya momentos de abundancia y momentos de escasez, tendremos provisión. Y finalmente, crezcamos, ¿no? Dice, lo he llenado en el Espíritu de Dios, le he dado sabiduría, capacidad, destreza en toda clase de artes, manuales y oficios, ¿no? Esto es lo que Dios te da para que puedas alcanzar tu visión, ¿no? Dios te da. Lo mejor es que puedas contar con una relación personal con Dios para que el Espíritu mismo de Dios esté en ti y puedas tener de esa fuente inagotable de Dios esa sabiduría, esa capacidad, esa destreza para cumplir ese propósito de Dios que Dios tiene para ti, ¿no? Porque provisión hay, ¿no? Provisión para cumplir la visión. Pues eso viene de parte de Dios. Eso es entonces lo que tenía para ustedes. Así que ahora le doy pase a Gerardo. Muchas gracias, Luis. Gracias por la exposición sobre este tema tan interesante, tan pertinente, eh, creo que para todos, ¿no? Queremos dar unos minutos más adicionales, dejar micrófonos abiertos para algunas preguntas, algunos comentarios quizás también, o alguna experiencia. Dejamos la oportunidad a nuestros participantes en esta tarde, si de repente tienen alguna pregunta, algún comentario o quizás alguna experiencia. Si alguien tiene quizás alguna pregunta, lo puede hacer por el chat, si es que no tiene los micrófonos habilitados, o puede levantar la mano y- y también participar de manera directa, ¿no? Sobre este tema que nuestro expositor Luis ha desarrollado en esta tarde. ¿Un comentario quizás? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sobre estos importantes temas, sobre la creación de riqueza, solamente complementando lo que bien Luis ha expuesto, ¿no? Definitivamente, eh, el Perú es un país, pues, de emprendedores, ¿no? Luis, somos un país de emprendedores, ¿no? Yo he trabajado muchos años en banca emprendedora, en el sistema financiero y me he sorprendido de la capacidad de emprendimiento que hay en nuestros ciudadanos, ¿no?
cerca del 97%, ¿no? Si más no me equivoco, la cifra, en el Perú son pequeñas y microempresas, ¿no? O sea, en el Perú somos un país de pequeños empresarios, de microempresarios. Solamente el 3% son las grandes corporaciones eh, que pues trabajan en nuestro país. Somos un país pues de emprendedores. Así que hay historias de emprendedores muy inspiradoras, muy valiosas, eh, que también nos pueden inspirar, ¿no? Así que, ¿alguna pregunta quizás eh, que alguno de los participantes en esta tarde, un comentario quizás de alguno de los integrantes del equipo también de Tucuy pueda hacer sobre este tema, ¿no? Tan pertinente en estos tiempos donde en alguna vez me hace recordar un poco la exposición de Luis lo que algún político dijo, ¿no? No se trata de quitar la riqueza a nadie, decía él, sino más bien de crear riqueza, ¿no? Para que otros la tengan, ¿no? Ese es un poco, creo, el desafío, ¿no? Un desafío que tenemos también como país, ¿no? Donde de tantas contradicciones también en este tema, ¿no? Así que, ¿alguna pregunta quizás? Queremos dejar algunos minutos más que nos quedan, o algún comentario sobre, sobre este importante tema. Quizás Borsis, creo. Adelante, Borsis. Sí, sí, quería comentar sobre esa frase de Jesús: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este, Usualmente se interpreta de dar a Dios lo que es de Dios como la ofrenda eclesiástica, ¿no? Pero según a los exégetas que he podido leer, el énfasis de esa frase no está tanto en esa ofrenda, en ese sistema de diezmos que menciona el Antiguo Testamento, sino está más relacionado con la generosidad de la persona que presta sus bienes en bien de su prójimo. Entonces, mientras que el César, ¿no? Exige un impuesto, por eso se llama impuesto, es una imposición, ¿no? Y ese es, obviamente ese sirve para administrar el Estado. Entonces, pero cuando el creyente da a Dios lo que es de Dios, está, está bendiciendo, está expresando su generosidad al, al, a- al prestar sus bienes a los necesitados, ¿no? En ese sentido, ese es el énfasis, entiendo yo, de dar a Dios lo que es de Dios. Gracias. Ujú. Interesante. Gracias, Borsis, por el aporte, ¿no? De la precisión, digamos, de la interpretación en este punto. Eh, Quizás complementar algo, Luis, sobre eh, la manera de corolario de esta exposición, digamos, eh, teniendo en cuenta de que vivimos un país. Buenas tardes, ¿puedo hablar? Buenas tardes, Freddy. Muy buenas tardes, bienvenido. Adelante, por favor, quizás algún comentario, alguna pregunta, por favor. Adelante, Freddy. Buenas tardes con todos, muy buena exposición. Sí, Freddy, te escuchamos, adelante. Decía muy buena exposición y a nuestros pensamientos, un poco de aclaración también, que a veces eh, como personas necesitamos ir aprendiendo la diferencia entre eh, el trabajo secular y el trabajo para el Señor, pues. Alguna experiencia que yo puedo contar de mí, de mi parte. Bueno, esta semana nos ha tocado estar en la EBDB de la iglesia y bueno, me ha tocado llevar a los niños y un poco que yo tengo familia y decía, Señor, bueno, tengo que llevar a los niños a las 2 de la tarde y a veces el trabajo independiente tengo, pero a veces necesitaba, Señor, tengo que llegar un poco más temprano. Y la semana se llega y para cumplir los gastos de la casa, ¿cómo hago? Pero decía, Señor, yo sé que tú eres, eh, corresponde, Señor, al servicio que vamos a hacer. Y aún, Señor, no tuviera, Señor, esa,
Económicamente, el mayor acto de amor creo que es para mí, Señor, servirte y ver la alegría de esos niños que puedan aprender tu palabra, oírlos y verlos sonreír, recibir un dulce, esa alegría, bueno, en mi forma personal, es una mayor ganancia. Y bueno, yo estoy empezando la semana el día lunes, vuelvo un poco a mi realidad, me veo la economía que me está faltando, pero gracias a Dios con la habilidad que el Señor también me ha dado de electricista, ya me llamaron de un trabajo, otro trabajito y bueno, veo que el Señor es fiel. Me dice, aquí está lo que tú me has servido, aquí está, te lo estoy recompensando con tu habilidad. Bueno, ya tienes un trabajo para cubrir esto, para cubrir lo otro. Eso sería un poco de mi experiencia. Gracias. Gracias, Freddy, gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Dice la palabra Dios no es deudor de nadie, hermano. Así que esto nos sirve a Dios, ¿no? Dice la palabra que el que da al pobre, al necesitado, presta a Dios. Y yo también te puedo dar testimonio de que eso es verdad, ¿no? El que da, está prestando a Dios, ¿no? Claro, no nos inspira el prestar a Dios, ¿no? Nos inspira simplemente dar, ¿no? Porque dice la palabra más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Entonces creo que también la economía hay que repensarla, ¿no? Hay que repensar toda la economía en su conjunto, todos los sistemas. Y esto no es ni comunismo ni capitalismo salvaje, simplemente creo que hay que repensar. Hay un concepto que se llama capitalismo consciente, que está desarrollándose, que es una nueva forma incluso de hacer empresas. Normalmente hacer empresas se ha pensado como que hay tres personas que forman una empresa, invierten y luego sacan su rentabilidad para esos tres accionistas, ¿no? Eh, Sin embargo, esa es la forma tradicional. Tampoco no hay bases bíblicas para decir eso es lo que dice la Biblia. Tampoco, de ninguna manera, ¿no? Entonces hay que, creo que repensar la forma de hacer empresas, ¿no? Eh, eh, hay que replantearnos, ¿no? ¿Hacemos empresa para qué? ¿La rentabilidad para quién? ¿El beneficio para qué y para quién? ¿No? ¿No? Entonces, hay empresas que ya están absolutamente cambiando todo ese modelo, ¿no? De que sean los accionistas que se lleven todos los beneficios. Y más bien dicen, no, devolvamos a la sociedad la rentabilidad que hemos obtenido, ¿no? Porque finalmente, si del Señor es la tierra y su plenitud y toda la riqueza, ni siquiera le pertenece a los accionistas. Entonces, ¿por qué no nos la quedamos nosotros? ¿Por qué se quedan tres accionistas con toda la rentabilidad? Pues debieran devolverla, ¿no? ¿No es cierto? Eso sería lógico, ¿no? Pero bueno, hay Yo, muchas cosas todavía, este tema da para mucho y Luis nos ha hecho una introducción realmente muy valiosa. Agradecemos la presencia de Luis. Si no hay algún comentario adicional o hay alguna un comentario, intervención adicional. ¿puedo venir? Magda, adelante, Sí, gracias por estar con nosotros, bienvenida y por favor te dejamos para que nos puedas comentar algo, alguna pregunta. sí, el comentario es que me llama la atención que Jesús le dice al que le dijo que lo había enterrado, ¿no? El talento y que le estaba devolviendo lo mismo. Él le dice, ¿por qué no le diste, no? ¿Por qué no lo pusiste en el banco para yo cobrar intereses? Entonces ahí vemos que Jesús es también un inversionista que quiere que siempre nosotros produzcamos, ¿no? Porque Él nos creó a su imagen y semejanza y una de las cosas, una de las características de ser imagen y semejanza de Dios, una de las características es la creatividad, ¿no? Para poder hacer en este caso y producir y como lo hicieron los otros dos, ¿no? Que prácticamente entregaron al 100%, el que recibió más, el que recibió un poco menos al 100%, pero el último no hizo nada, pero Jesús menciona banco y menciona intereses en ese tiempo. Entonces podemos ver que Dios sí está observando, Jesús está siempre observando qué hacemos cuando tenemos algo en las manos, que quiere que le produzcamos, ¿no? Y debe ser parte de todo lo que nosotros somos como hijos de Dios. Ese es mi comentario, ¿no? Gracias, Magda. Sí, Gracias, muy sí, interesante. Luis, adelante, perdón, Sí, sí, adelante. sí, muy interesante porque, claro, nosotros Luis, ¿te somos escuchamos? administradores. ¿Me escuchan? Ya, ok. Somos administradores de todo lo que Dios nos da, ¿no? Y Ahora sí, entonces rendimos cuentas correcto. de lo que Dios nos da, ¿no? Sí, es algo muy importante. Y esto de que comentaste, Gerardo, del sistema económico, repensarlo, sí, es una buena idea. Y de hecho hay empresas que ahora, sobre todo los medios de pago, ¿no? Algunos están
ofreciendo lo que es el cashback, ¿no? El retorno. Y es interesante porque parte de la comisión retorna también al usuario que compra, ¿no? Entonces, eso es algo que es parte de repartir este beneficio. La idea es hacer negocios ganar, ganar, ¿no? Ganar, perder es un estilo que deberíamos ir descartando, ¿no? Porque no, hay personas que no están contentas con el ganar, perder, evidentemente, ¿no? Gana un lado y pierde el otro. La idea es tener negocios ganar, ganar, ¿no? Quería, Muy bien, Sí, eso es. claro. quería hacer quería comentarles lo siguiente, hablando de creación de riqueza, o de repensar la economía. Estoy recordando, hace unos años atrás visité en el norte del Perú, en Cajamarca, hay una comunidad que se llama la Mm, Porcón. No sé si así ustedes es, han por con. escuchado. Son Por, cristianos ellos, ¿eh? sí, Porcón es, es una comunidad, ¿no? Este, de familias, en la mayoría evangélicas. Ujú. Pero antes de ser de esa comunidad, de esa asociación Porcón, era una hacienda de las miles de haciendas que había. Cuando viene Velasco, ¿no? Los entrega a los campesinos, y con el pasar del tiempo, de todas las haciendas que en el Perú solamente han quedado dos, una que está privatizada, y esta granja, o esta hacienda Porcón, a esta hacienda Porcón, un misionero, no sé si creo que es canadiense o norteamericano, llegó y fue y trabajó con ellos, y les dio la idea de mantener esa sociedad colectiva, pero con una visión de trabajo. Entonces, ahí todos son dueños de la región, o sea, ahí no hay propiedad privada, pero generan bastante riqueza porque tienen más de 15 millones de pinos plantados, ¿no? También han instalado piscigranjas. Y esa vez que yo visité, estaban pensando incursionar en el embotellamiento de agua, de los manantiales que hay ahí. Entonces, ¿por qué tuvo éxito, o por qué fue prácticamente el único que sobrevivió, ¿no? Esa forma? Fue porque un misionero les dio esa visión de, de ser fructíferos, ¿no? De ser fructíferos con los talentos que Dios te da. Y ese es un ejemplo extraordinario, algo que merece un estudio sociológico de cómo es que es una forma de economía diferente, y realmente es exitoso, ¿no? Solo quería comentarles eso como un ejemplo, Gracias. pensando en repensar la Sí. economía. Bueno, Gracias, Gerardo. sí, sí, sí. Y solamente quisiera precisar también, porque es interesante el tema y amplio. En el mundo judío existen los kibbutz. ¿Los han escuchado? Es una forma de organización social comunitaria, ¿no? No es individualista, ¿no? Entonces, en el mundo occidental y más norteamericano, es una cultura muy individualista, ¿no? Yo viví muchos años en Europa, y en Europa, por ejemplo, en Alemania, las cooperativas, el modelo cooperativo funciona. En España, la cooperativa Mondragón es una cooperativa que está en el norte de España, en el País Vasco, que es rica en temas de metal mecánica, genera muchísimo empleo, pero no tiene un dueño. Y la riqueza es una riqueza compartida de modelos. Bueno, hay varios modelos, varias formas de organizar la economía y generar riqueza. Yo creo que este tema es súper interesante. Gracias al ingeniero Luis Pérez Godoy por la oportunidad de habernos compartido en esta tarde. Agradecer a todos los participantes. Quisiéramos invitarlos a que estén atentos a las siguientes conferencias que vamos a estar desarrollando en las semanas que vienen, y a nuestra página en Facebook, también en el YouTube, donde ustedes van a poder visualizar esta y otras conferencias que se han venido dando en las semanas anteriores. Así que muchísimas gracias nuevamente a nombre de la Asociación Tucuy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.